a seguir con la serie La Revolución del Evangelio. La semana pasada estuvimos viendo bajo el título Una oportunidad para predicar. Y hoy voy a seguir con el mismo tema, Una oportunidad para predicar, parte 2. Y vamos a ir a Hechos 1:8. Hechos 1:8. Que dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero recibirán poder. ¿Para qué es el poder? Para predicar, para testificar. ¿Y quién decía estas palabras? Jesucristo. Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo, para ser mis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, dice, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Así que vemos que el poder tiene un propósito y ese propósito es testificar a Jesucristo, ¿sí? Así que si vamos a ver algo es que la vida sobrenatural está estrechamente relacionada con alcanzar a los perdidos. Y alcanzar a los perdidos es el corazón de Dios. Amén. La semana pasada vimos un poco acerca del milagro, ¿no?, de la curación del cojo en la puerta de la Hermosa, y vimos que ese milagro fue una ocasión para Pedro, una puerta para predicar el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Vimos eso, vimos que el milagro que aconteció no fue el medio de la salvación, ¿sí? Fue que atrajo una multitud de gente y Pedro sabía algo. Sabía que las personas que estaban ahí presentes necesitaban oír algo, que era oír el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Así que eso es una parte de lo que vimos la semana pasada. Y dice, cuando los apóstoles, dice, proclaman el Evangelio, vamos a ver que se van a encontrar con dos audiencias. ¿Cuáles son esas dos audiencias? El pueblo judío y los gentiles, ¿sí? Para definir un poquito el pueblo judío y gentil. ¿Quiénes son los judíos? Bueno, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo elegido, el que tenía una alianza con Dios. ¿Y los gentiles quiénes son? Acá me peino porque acá salgo en esta foto. Los no judíos, ¿no? Esta palabra se usó para referirse a todas las personas y pueblos que no pertenecían al pueblo judío, es decir, todos los que estaban fuera del pueblo de Israel. Esos son los gentiles. ¿Cuántos gentiles hay acá? ¿O hay algún judío? Por ahí no me enteré. Levante la mano. ¿Cuántos gentiles hay acá? Entonces, peinate, que en esa foto sí salís. Entonces, los gentiles estaban fuera de alianza y o sea, fuera de pacto. Esto lo dice Efesios 2:12 y 13, que dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y a la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, digan, pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, eso dice que estaban en otro tiempo lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Amén. Entonces, me encanta porque la palabra también en Gálatas dice, ya no hay judío, no hay griego, no hay gentil, dice, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre ni mujer, sino uno en Cristo. Pablo dice claramente que Cristo derribó la barrera de enemistad que había entre judíos y gentiles y de ellos hizo un solo pueblo, el pueblo de Cristo. Y tanto como judíos y gentiles, nosotros participamos de la misma bendición en Cristo Jesús. Esto quería dejarlo claro, ¿no? Porque a veces hablamos judío gentil y por ahí alguien nuevo que no entiende, sepa quién era un judío, quién era un gentil, ¿sí? Así que yo dije que los apóstoles iban a tener dos audiencias, ¿no? Judíos gentiles, y el libro de Hechos nos va a relatar esos encuentros y oportunidades y el énfasis que se puso en cada contenido y los mensajes. Por ejemplo, Pedro
tuvo el privilegio de ser el primero en predicar el evangelio en el día de Pentecostés. La audiencia que él tenía enfrente de ellos eran judíos, ¿sí? Judíos de nacimiento y otros que se habían convertido al judaísmo, porque también vemos que la palabra decía que habían de todos lados, ¿no? Y ellos habían sido llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas que ellos conocían. Entonces, había judíos en ese momento. Entonces, los creyentes que habían tenido la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué hace Pedro? Él es el primero a levantarse y empezar a predicar. ¿Y qué usa él? Las profecías del Antiguo Testamento. Y dice, todo lo que ven acá en este momento manifestado es lo que anunciaron los profetas. Así que cuando él está predicando a su audiencia judía, los judíos entendían claramente a lo que él se estaba refiriendo. Y le estaba diciendo, hoy que ven esto presente, la llenura, es el cumplimiento de lo que había dicho Joel, el profeta. ¿Sí? Así que esa era su audiencia judía en ese momento. Ahora, la segunda vez que vimos la semana pasada del milagro que había ocurrido, también era una audiencia judía. ¿Y cómo lo vemos? Por las cosas que dice. ¿Qué hace Pedro? Utiliza también el Antiguo Testamento. ¿Sí? Él utiliza el Antiguo Testamento. Se dirige a una audiencia judía reunida en respuesta de la curación del paralítico. Nuevamente relacionó el evento con profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, en cuyo nombre se había realizado el milagro, ¿no? ¿Recuerdan? Que dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Empieza a nombrarles. Así que para ellos era muy conocido lo que estaba diciendo Pedro en ese momento, ¿sí? Pedro usa referencia al Antiguo Testamento. Ahora esto es muy importante porque en el capítulo 3 de Hechos, en el 26, dice que el pueblo judío sería el primero en recibir esta bendición, ¿sí? Así que ellos fueron como el primero en recibir el mensaje del Evangelio. Ahora, ¿cómo encajan los gentiles en la redención de Dios para la mente judía? ¿Sí? Y a mí me gusta mucho, y vamos a ir al repaso a Hechos 10. Vamos a Hechos 10. Además que Pedro tuvo el privilegio de ser el primero de predicar a la audiencia judía el Evangelio, él es el primero en predicar a los gentiles. En Hechos 10, por guía del Espíritu Santo, va a la casa de Cornelio. ¿Recuerdan la historia un poco? Vamos a hacer un poco de memoria en Hechos 10, capítulo 1. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora novena en el del día y un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Para no extenderme tanto, muchos conocen la historia, a ver cuánto conocen un poquito la historia, algunos, pero más o menos. Vaya y léalo en Hechos, le invito, no lo voy a resumir. Pero el ángel se le aparece a Cornelio, ¿sí? Y le dice que sus oraciones y limosnas habían subido a la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, como habían sido oídas las oraciones de Cornelio, ¿qué le dice el ángel? Le da instrucciones para que vaya a buscar a Pedro. Y le da instrucciones específicas. Ve a buscar a Pedro, que está en la cárcel de Simón, el curtidor, ¿sí? Ve, tráelo y él te dirá lo que debes hacer. Ahora, algo muy importante en esto. El ángel no le predicó el evangelio. Podía haberlo hecho, pero no es la tarea ni la misión de un ángel. Decirle, esa es tu tarea y la mía. Esa es tu tarea y la mía. Por eso Dios le puso el ángel y le dio instrucciones específicas que vaya a buscar a Pedro. Ahora, ¿qué estaba pasando en ese momento? Pedro, del otro lado, en la casa de Simón, vamos ahí en el capítulo del 10 al 11, dice que él, en el 10, dice, 10:10.
perdón, vamos al 9, 10:9. Al día siguiente, mientras iban al camino, se acercaban a la ciudad, pero Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo hambre. Oh, se fue a orar Pedro y le pasa lo mismo que a vos y a mí, ¿no? Tuvo hambre. Estaba un poquito en la carne, Pedro, ¿no? Tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, ¿sí? Y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado a las 4 puntas, era bajado a la tierra, el cual había, dice, cuádrupes terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ahora esta visión, esta éxtasis que tiene Pedro, lo tuvo, dice que 3 veces. Y cuando se levantó de eso, se quedó reflexionando acerca de lo que el Señor le estaba queriendo decir. Y enseguida, cuando oyen que tocan la puerta, el Espíritu Santo le habló y le dijo: vienen 3 hombres a buscarte, ve con ellos confiado, porque yo los envié, dice el Espíritu Santo. Así que acá hay algo que está haciendo Dios con Pedro en su corazón, ¿sí? Está trabajando en el corazón. Y esto era necesario, ¿sí? Porque Pedro aún conservaba su idea y costumbres judías en relación con los gentiles. Y esto lo deja claro en Hechos 10:28. Yo me estoy salteando, pero está todo en el mismo capítulo. ¿Qué dice Hechos 28? Dice: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío sentarse y acercarse, dice, a un extranjero, pero a mí se me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Él tiene una clara instrucción de revelación, sabía que Dios lo estaba guiando y les deja bien claro, que es abominable que un varón judío esté conmigo, conmigo, es abominable. Entonces, claramente vemos el trabajo del Señor, del Espíritu Santo en Pedro, rompiendo algunas ideas en él mismo, y él es el primero que abre la puerta para predicar el Evangelio. ¿A quién? A gentiles. Me encanta porque cuán estratégico podemos decir que Dios, o cuán sabio que es Dios. Porque Pedro es un judío, pero él abre la puerta y la oportunidad para que después el apóstol Pablo y los demás discípulos puedan predicar el Evangelio a todo el mundo, ¿sí? Eso es hermoso. Entonces, los creyentes judíos, ¿qué entendían? Que el Evangelio era una bendición continua de Dios para ellos, pero no para los gentiles. Así que afortunadamente Pedro entiende algo. Hechos 10:34. ¿Y qué entendió Pedro? Entonces Pedro abrió la boca y dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona. El Evangelio es para todo el mundo. Esto lo deja bien claro la palabra. El Evangelio es para todos. Amén. Entonces Pedro, ¿qué va a hacer? Rompe esa barrera de separación por medio del Señor, judíos y gentiles, y trae el Evangelio a un soldado romano, abriendo así la puerta para que Pablo y otros pudieran proclamar libremente las buenas noticias a todo hombre, sin importar cultura, religión, posición en la sociedad, ¿sí? Y después tenemos el llamado del apóstol Pablo, Saulo. Hechos 9:15. Hechos 9:15. Y le dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de hijos de Israel. ¿A quién fue llamado el apóstol Pablo? A los gentiles, ¿sí? Aunque él fue llamado, Pedro fue el primero en predicar a un gentil. Así que Pedro llamado a los judíos, Pablo a los gentiles, pero ambos vemos que predican al pueblo judío y al pueblo gentil, ¿sí? Hechos 13:46.
Hechos 13, 46. Y recuerdan que les dije que el apóstol Pedro le dice en Hechos 3, le dice a los judíos que el evangelio era primeramente para ellos, era la bendición. Bueno, miren lo que dice Pablo, Hechos 13, 46 al 49. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se los hablase primero la palabra de Dios. ¿A quién le estaba diciendo? A judíos. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¡Wow! Esto era tremendo. Los judíos, muchos habían creído, otros se oponían al mensaje del Evangelio. Y esos que rechazaban, ¿no? Dice, bueno, no lo quieren, nos volvemos a los gentiles. Y los gentiles se gozaban, dice, porque también el mensaje de Dios de reconciliaciones también estaba disponible para ellos. Amén. Así que de la misma manera que Pablo se dirige a la audiencia judía, ¿sí?, utilizaba el Antiguo Testamento. ¿Cuántos saben eso, no? Pablo, quien era sabio en todo el Antiguo Testamento, cuando él se dirigía a predicar a los judíos, usaba también las profecías del Antiguo Testamento para apuntar a Cristo, ¿sí? Pero cuando él iba a los gentiles, su método de comunicación se adaptaba a su contexto. Y esto lo ilustra, por ejemplo, en el capítulo 17, cuando él predica a Atenas. Vamos ahí, capítulo 17. 17, verso 16, ¿sí? Dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, antes de esto, para entrar en contexto, Pablo estaba con Timoteo y con Silas en la iglesia de Berea. ¿Recuerdan la iglesia de Berea? La iglesia de Berea era la que estaba ahí confirmando lo que el apóstol Pablo decía en las escrituras, a ver si era verdad, ¿no? Y dice que se gozaban, ¿no?, cuando descubrían la verdad en la escritura, ¿no? Confirmaban. Si Pablo le decía la verdad, ¿no? Yo ya lo escucho y ya está, no, pero ellos confirmaban y se gozaban. Ahora, muchos judíos se enojaron, lo estaban persiguiendo, y ¿qué hacen? Lo mandan a Atenas. Pero Timoteo y Silas habían quedado en esa ciudad. ¿Y qué hace Pablo? Los manda a llamar, que inmediatamente se reúnan con él. Y a mí me gusta porque dice Pablo en la espera. Digan, en la espera. En Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Y qué hizo? Así que discutía en las sinagogas con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. ¿Qué estaba haciendo Pedro? En la espera, predicando el evangelio, ¿sí? O sea, estaba siendo productivo. Mientras estaba esperando que vengan sus compañeros de misión, dijo, bueno, miraba la ciudad y dice que su espíritu se enardecía por ver la idolatría que había en la ciudad. Y él empezó a predicar. Dice en el versículo, me voy a ir salteando, 22 y 23. ¿Cuál fue la oportunidad de Pablo para predicar en esta ocasión? Vamos al versículo 22. Dice, entonces Pablo, puesto de pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no desconocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, ese es al que yo anuncio. Digan, qué oportunidad que tuvo Pablo. A ese que ustedes no conocen, a ese vengo a anunciarles, ¿sí? Y en el 23, 24 dice, al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas.
ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da vida a todo, ¿no? Vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo un linaje de hombres para que habite sobre la faz de la tierra y ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Sí? Ahora Él sigue continuando, me voy a saltear, vamos al versículo 30. Pero dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón quien designó. ¿Quién es ese varón? A ver si me ayudan. ¿Quién es el varón que designó Dios? No escuché. Cristo Jesús. Vuelvo a decir, ¿quién es el varón que Dios designó? Y dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué está predicando acá? La resurrección. Tanto como judíos y a gentiles, ¿qué se le está predicando en definitiva? La resurrección de Jesucristo. Del antiguo, las profecías del antiguo apuntan a Jesús. En este caso usa un contexto. A los gentiles, al Dios no desconocido. Y le dice que Dios eligió un varón, quien es Jesús, a quien resucitó de los muertos. Amén. Dice, pero cuando oyeron los que de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya oiremos acerca de esto. O sea, querían seguir oyendo más de lo que él estaba diciendo. Dice, así que Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dioniso, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. ¿Sí? Vemos algo importante, la respuesta es variada cuando se anuncia el Evangelio. ¿Qué pasaba? Algunos se burlaban de la resurrección de los muertos, ¿sí? Otros querían oír un poquito más acerca de lo que él decía, pero otros habían creído. Amén. Y eso me trae a memoria 1 Corintios 1:18. Si puede ser en NTV, que lo voy a leer de acá, dice. Porque, a ver, NTV. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos camino a la salvación, sabemos que es el poder de Dios mismo. Seguimos. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Seguimos. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos y a los estudiosos y a los especialistas en debate de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Seguimos. Ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula. ¡Wow! Diga, predicación ridícula. Dice, y usó nuestra predicación ridícula para salvar a quienes, a los que creen. Un poquito más. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Pero, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es poder de Dios y la sabiduría de Dios. Amén. Esto es para los que se creen, los que creen. Y el apóstol Pablo dice algo importante, pues no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? A todos los que creen. Gloria a Jesús. Entonces el evangelio es poder de Dios en acción para salvar. Pero el mensaje de Cristo resucitado entre los muertos era ridiculez para algunos. ¿No les pasa? La traducción Reina Valera dice, es locura.
¿No te trataron de loco alguna vez por creer en Jesucristo, que está resucitado de los muertos? No lo entienden, pero para los que se salvan, poder de Dios y salvación. Amén. Así que, ¿cuál es el mensaje que ellos predicaban? Porque el mensaje de ellos que predicaban revolucionó regiones, revolucionó ciudades y revolucionó naciones. Ellos presentaban al Cristo y Cristo resucitado de la muerte. Y lo importante, con evidencias de poder. Pablo dice en 1 Corintios 2:4, ni mi palabra ni mi predicación se basaron en las palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿quién? En el poder de Dios. Amén. Así que Dios, vemos que en el libro de Hechos siempre está confirmando su palabra. Cuando predicamos el Evangelio hay una realidad. Estas señales seguirán a los que creen. Sanarán enfermos, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? ¿Para los quiénes? Para los que creen. ¿Cuántos creen acá? A ver, levante la mano. ¿Cuántos creen? Decirle, estás calificado. Entonces estás calificado para predicar el reino de Dios y para que las señales te sigan. ¿Sí? Y esa es nuestra fe y esa es nuestra confianza y hacemos lo que el Señor nos mandó a hacer, predicar el Evangelio con testimonio de poder. Amén. Vamos a, aparte de eso, les di dos ejemplos. Vimos el ejemplo de las audiencias diferentes que tuvieron los apóstoles, pero también algo veo en particular en el libro de Hechos, que ellos tuvieron oportunidades de predicar en el Evangelio en medio de las circunstancias y en medio de la oposición. Tuvieron una oportunidad aún en medio de todo eso. Dijimos la semana pasada que el milagro y el poder son para testificar y son una puerta para el Evangelio. Pero a veces en las circunstancias también vas a tener una oportunidad de hacerlo. Y eso me llevaba a recordar al apóstol Pablo y a Silas. ¿Recuerdan? Esto está en Hechos 16:25. Que ellos que estaban haciendo, estaban en la cárcel. Antes de entrar en la cárcel habían sido golpeados, habían sido azotados y fueron encarcelados, puestos en cadenas. Pero algo estaba ocurriendo a la medianoche. Se estaban quejando y llorando y diciendo, ¿por qué, Señor, estoy acá en esta situación? ¿Qué estaban haciendo? Alabando, orando y alabando a Dios. Eso hizo que ocurra un milagro. Digan, un milagro. ¿Cuál fue el milagro? Que las cadenas se rompieron y que las puertas de las cárceles se abrieron. ¿Y qué pasó? Que al momento que sucede eso, digan la verdad, si tenés la oportunidad que está en la cárcel, ¿qué haces? Yo me voy, total. Y el carcelero, al que ver que estaba todo oscuro y ocurrió eso en el inmediato, dice que se iba a quitar la vida. Claro, si no se la quitaba él, se la quitaban, porque si él pensó que todos habían escapado en la cárcel, pero sin embargo otra cosa sorprendente ocurrió. Ninguno se había ido. Ninguno. Estaban ahí en la cárcel. Y cuando se está por quitar la vida, Pablo que le dice, no lo hagas. Estamos todos acá. Y enseguida el carcelero va y prende la luz y ¿qué hace? Se arrodilla ante Pablo y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dice Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Y vemos un milagro sorprendente, la salvación de un carcelero y toda su familia. Sí, te quiero decir algo más, el milagro de la salvación es lo más poderoso que hay. En medio de todas las manifestaciones de poder, el Evangelio, una persona nueva para el reino. Ese es el milagro más poderoso que tenemos. Por eso el Señor nos encomendó a anunciar del Evangelio, que saquemos a las personas de la muerte a la vida, de reconciliación con Dios. Como decía el apóstol Pablo, rogamos
por medio de Cristo, reconcíliense con Dios. Y ese es el gran ministerio que el Señor nos ha dado, el ministerio de la reconciliación. Así que ahí hubo un milagro sorprendente, algo sobrenatural que fue la oportunidad para que haya una vida nueva en Cristo Jesús, ¿sí? Así que el carcelero se convirtió junto a toda su familia. El Señor utilizó una circunstancia, ¿de quién? La de Pablo y Silas. Y esto es importante, voy a volver. Utilizó las circunstancias, no dije que mandó las circunstancias. Utilizó esas circunstancias para hacer su obra, ¿sí? Entonces, muchos habrían considerado esa circunstancia como un obstáculo, ¿no? Y tales circunstancias de adversidad, muchos de los discípulos, su respuesta fue no quejarse, no culparon a Dios, ¿sí? No se hundieron en el descontento y la depresión, y tenían todo el derecho a hacerlo. Vos viste que te hundís en el descontento y la depresión, ellos tenían todo el derecho a hacerlo. Sin embargo, había una revelación grande en ellos, ¿sí? Entonces dice, en lugar de eso, la palabra deja claro que Pablo se regocijaba. ¿En qué? ¿En las circunstancias agradables de una vida fácil o de una buena reputación? No. Él se alegraba por el avance del Evangelio. Pablo se gozaba cuando el Evangelio avanzaba, ¿sí? Es por eso que él podía soportar tal oposición de amigos como de enemigos y sufrir dificultades como un buen soldado de Jesucristo. Porque su ministerio no estaba impulsado por una sed de importancia, sino por un deseo de agradar y servirle al Señor. Amén. Y esto es importante. Si tu ministerio lo que está con una sed de importancia, entonces prepárate para ser ofendible siempre. Pero si tu ministerio tiene que ver con agradar al Señor y servir al Señor, entonces prepárate para avanzar. Vemos cómo aprovecharon cada oportunidad para el avance del Evangelio. En el libro de Hechos, esta es una invitación. Como la iglesia de Berea, confirmen si lo que yo les estoy hablando es cierto y vayan y léanlo, ¿sí? Vayan y lean en el libro de Hechos cómo el Evangelio ha avanzado y a pesar de toda circunstancia, a pesar de toda oposición, el Evangelio incrementaba cada vez más. Y el Señor hacía por medio de los apóstoles prodigios, maravillas, milagros, de nuevo. Entonces el Evangelio avanzaba a pesar de todo lo que ellos experimentaron. Así que aún en medio de los sufrimientos y padecimientos fueron oportunidades para proclamar a Cristo. Se presentaron oportunidades como los milagros o las adversidades. El sábado pasado que yo predicaba, ¿no? Algunos se enteraron porque el martes mandé mensaje. Justamente el sábado, cuando yo llegué a mi casa, le contaba a los pastores, recibí la noticia que mi ahijado, que es primo de Nay, había tenido un accidente en el trabajo y había quedado electrocutado. Así que desde ese entonces él está internado. Como saben, le he pasado los informes. Y me acordaba del mensaje y le decía, Señor, hay una oportunidad para predicar tu evangelio. Hay una oportunidad para hacer el depósito. Y yo estaba simplemente preparada para que me den la autorización de ir y orar, poner mis manos sobre él y declarar el evangelio. Entonces, desde entonces, el día martes cuando yo fui, la noticia es, despídanse, pueden pasar todos, tiene muerte cerebral. Dejaban pasar a todas las personas del día porque lo que ellos esperaban era que en horas, y dijeron, puede llegar a ser días nada más, así que no hay nada más que hacer. Cuando las manos humanas ya no pueden hacer más nada, digan ahí Dios no tiene límites. Y hablábamos un poco con los pastores, esa es mi confianza. Y yo fui a hacer lo que el Señor me mandó a hacer. Así que desde acá hasta el día de hoy, Él está vivo. Cambió porque de muerte cerebral dijeron, no está muerto cerebralmente. Así que si Dios no está en el asunto, no sé. Yo pude haber dicho, milagro instantáneo, resurrección ahora, párense. Eso es lo que hubiese querido yo, ¿no? También.
pero yo sigo confiando en el poder de Dios. Y les dije la semana pasada que iban a tener oportunidades para predicar el Evangelio. Y lo creo. Y déjame decirte, a pesar de tus circunstancias también, de lo que estés enfrentando, que el enemigo a veces quiere oponerse, son oportunidades para predicar el Evangelio igualmente. Amén. Y que Él sea glorificado. Dios quiere ser glorificado en tu vida, en medio de tu circunstancia, en medio de tu situación. Él quiere ser glorificado. Amén. Así que esa es mi confianza en el Señor. Ya, si quieren los músicos, los pueden ir pasando. Voy a ir cerrando. Eso es la clave para allá. Quiero ir cerrando con esto, que dice, finalmente Pablo nos va a recordar algo, que la efectividad del Evangelio que tiene es que tienes el poder incluso para salvar en medio de las circunstancias aparentes y adversas. El Evangelio sigue teniendo poder de salvación, ¿sí? Y algo que él decía, el mensajero puede que esté preso y encadenado, pero la palabra de Dios no puede ser encarcelada. Aunque él estuvo preso y encadenado muchas veces, la palabra de Dios no estaba presa y la palabra de Dios seguía avanzando. El evangelio seguía propagándose, nuevas salvaciones había, nuevos convertidos al Señor. Y como dije, este es el tiempo de la iglesia. Este es nuestro tiempo para avanzar con el evangelio, para avanzar en la seguridad que Cristo nos otorgó, esa posición ahora la que tenemos con Él. ¿Podés ponerte de pie?